Sebastián Weisgreis. Así es. ¿Está bien dicho el apellido? Está muy bien. ¿Qué descendencia? Descendencia ruso-polaca, Weisgreis. Alguna país desmembrado actualmente. ¿Segunda, tercera generación? Tercera generación. Es especialista en inclusión social y trabaja en UNICEF ¿hace cuánto? Trabajo en UNICEF hace 13 años, soy economista, soy doctor en economía y estoy a cargo de un área de inclusión social, protección social. Generamos muchos datos, evidencia, presupuestos, intentamos poner un poco, generar información y poner en la agenda pública y Echar política exactamente la situación de la niñez y la adolescencia, temas que ustedes estaban mencionando recién. ¿Qué es lo central para entender la problemática? Ayúdeme. A ver, mirá, hoy efectivamente estamos, recién lo mencionaban, justo acabamos de sacar un informe vinculado en realidad es el sexto informe desde que comenzó la pandemia, ya mirando ya la pospandemia. Y la preocupación pasa porque algunos efectos vinculados a ingresos laborales, no laborales, están generando un impacto significativo en la situación y en los derechos de la niñez y la adolescencia, que se traducen en que los hogares no tienen ingresos disponibles para cubrir necesidades básicas. Y a partir de eso empiezan a generar algunas estrategias, dejar de hacer cosas, dejar de consumir algunos alimentos por no tener dinero, dejar de ir al médico, dejar de ir al dentista, al odontólogo, mejor dicho. Y quizás lo más preocupante es que se empiezan a saltear comidas, ¿sí? Hay casi... 1 millón, ¿no? Más de un millón de chicos que se saltea a alguna de las comidas centrales, pero no solamente los chicos o chicas. Almuerzo o cena. Almuerzo, desayuno, almuerzo o cena, pero también los papás y las mamás. Nosotros estamos hablando de casi 3 millones de papás, mamás, referentes del hogar. Vamos a los barrios desde UNICEF y lo que nos dicen es, a ver, nosotros dejamos de comer, tomamos mate con azúcar para que coman los chicos, pero aún así no alcanza. Alguien me decía sentado allí que hace torta frita porque la puede congelar. Claro, después el doc dice lo que dijo, ¿no? Eso no es alimentación. Y ahí viene la malnutrición o el exceso de peso por la malnutrición. ¿No? Así es, la malnutrición. Ambas cosas pasan. Ambas cosas pasan. La malnutrición, efectivamente, el doctor Regazzoni lo planteaba muy bien, es el fenómeno actual que tenemos, que es realmente trágico, porque recién lo mencionaba, trae consecuencias a futuro muy complejas, neurológicas, diabetes, diferentes cuestiones a ver, son estas cuestiones que si en la primera infancia no están resueltas en la vida joven y en la vida adulta, va a traer diferentes consecuencias. Los déficits atencionales en la escuela después, la incapacidad de poder luego aprender en muchos casos, los saberes más indispensables para salir de esa situación en algún momento. Sí, a ver, muchos de estos déficits después se dan en el sistema educativo en términos de aprendizaje. Lo que pasa es que la pobreza, a ver, hoy 1 de cada 2 chicos y chicas en Argentina están en una situación de pobreza, no solamente monetaria, sino en lógica multidimensional, vivienda, agua, saneamiento. Quiere decir que no tiene cloaca, quiere decir que en muchos casos no tiene una habitación para ese niño. Sí, o que hay hacinamiento, que son hogares muy numerosos. O que no tienen baño. O que no tienen baño. Y ahí empiezan a existir otros fenómenos. Empiezan a existir fenómenos que tienen que ver quizás con la violencia intrafamiliar. Empiezan a haber situaciones vinculadas a la dificultad de vincularse con el sistema educativo. Las adicciones, ¿no? Las adicciones, el consumo problemático y los mecanismos, a ver, en un contexto económico muy complejo, donde los ingresos son insuficientes, donde el poder adquisitivo está siendo muy impactado, los mecanismos de protección social que hoy existen, está la UH. La UH vino a equiparar derechos de hogares que estaban en ciertas dificultades con aquellos hogares formales que, por ejemplo, tenían una asignación familiar o que podían deducir del impuesto a las ganancias, o la tarjeta alimentar. Son cuestiones que no logran equiparar, ¿sí?, en términos de proteger ingresos de estos hogares que están en una situación de múltiples vulnerabilidades. Y eso porque quedó descalzado el ingreso respecto a lo que las cosas valen.
Efectivamente, la inflación, a ver, la UH hoy te está cubriendo un porcentaje muy reducido de la canasta básica, la tarjeta alimentar también. La UH dentro de todo tiene mecanismos automáticos y trimestralmente se actualiza como todo el sistema contributivo, exactamente. La tarjeta alimentar no, digamos. Entonces es una suma fija. Es una suma fija que vos, cuando ves las series, lo que ves es unos picos cuando se genera el incremento y después tiene caídas que va cayendo con el poder adquisitivo. Entonces me parece que... todo eso, de todas maneras, viene a subsanar lo que debería ser en origen un tema que la Argentina debe resolver en algún momento, que es el empleo, y por sobre todas las cosas, que no haya un subsidio a tamaño y nivel de pobreza en niveles africanos, como tiene Argentina, ¿no es cierto? Los países que lograron reducir la pobreza y que fueron exitosos tienen procesos extensos en el tiempo de crecimiento económico, creación de empleo, empleo decente, empleo de calidad. Argentina no crece desde el año 2011, recién lo mencionabas, y la población creció un 20%. Entonces, la capacidad de poder cubrir estas demandas en particular frente a la niñez y la adolescencia, se ven muy limitadas. Es decir, un crecimiento digamos, que pueda contemplar estas situaciones no está sucediendo, y mientras tanto, por eso la necesidad de un sistema de protección de ingresos que al menos pueda paliar esta indigencia, paliar la pobreza extrema. ¿Cuánto sería hoy lo deseable? ¿A cuánto debería ir la asignación universal por hijo, por ejemplo? No, y mínimamente se tiene que acercar al valor de la indigencia hoy por hoy en Argentina, digamos. ¿Esto es? Y la asignación está en torno a los 7.000 pesos y, digo, mínimamente se tiene que duplicar, digamos, para poder, al menos poder erradicar o limitar en mayor medida estos niveles de indigencia que están afectando a la niñez y la adolescencia. ¿Cómo está la región frente a estos temas? A ver, toda la región está siendo impactada y la pandemia no solamente profundizó. En Argentina ya teníamos fuertes desigualdades, la pandemia las puso sobre la mesa con mayor fuerza y nos mostró otras cuestiones, nos mostró que teníamos problemas en el acceso a la tecnología. La brecha digital famosa. La brecha digital fue realmente pero muy compleja. Pensá que hoy por hoy hay casi un 25% de hogares que no tienen ningún dispositivo para conectarse. Uno de cada 4 hogares en la Argentina no tiene dispositivos para conectarse. Para conectarse, ¿en serio? exactamente. Habiendo más de 60 millones de celulares activos en la Argentina. Exactamente. Wow. Y en la región, digo, si bien todos los países fueron impactados, creo que estamos un nivel un poco más arriba en términos de estos indicadores que dan cuenta de situaciones. O sea, a la brecha social se le agregó la brecha tecnológica, que ya conllevaba incluso una brecha educativa, con lo cual, digamos, en lugar de la educación cerrar brechas, muchas veces las amplifica. Las amplifica y hoy por hoy además tenés el problema adicional, que es que vos tenés la necesidad el objetivo es que todos los chicos y chicas estén en el sistema educativo. Y tenés además la necesidad de ir a buscarlos, porque quedaron muchos chicos fuera del sistema educativo, la necesidad de revincularlos, de acercarte a los municipios, de un Estado mucho más eficiente en términos de lograr estos resultados. Porque si los chicos y chicas no están en el sistema educativo, digo, empezás a tener otros inconvenientes, y tampoco es caer sobre la propia situación de los adolescentes. Los adolescentes no están en el sistema educativo porque o están trabajando, hoy por hoy estamos en torno a un 24 o 25% de adolescentes que trabajan, un 10% que están buscando, así que si es una población económicamente activa, estás en un 35% de adolescentes o que trabajan o que buscan, o porque tienen dificultades vinculadas a la alimentación, o porque hay dificultades, o la falta de un sistema de cuidado, y esto afecta más a las chicas, que se quedan, ya sea que los chicos se quedan solos, ¿sí?, por lo cual es una situación de cuidado inadecuado terrible, o si no las hermanitas que se quedan al cuidado, digamos, de la hermana mayor, ¿sí?, o hermanitos o hermanitas. Entonces, digamos, la necesidad de pensar en una política social mucho más abarcativa, si pudiésemos tener un sistema educativo que además sería multiplicador en términos de generación de empleo,
nos cuesta pensar en nuevas políticas y nuevos instrumentos para poder paliar estos déficits. La próxima profundizamos en ello, Sebastián. Ha sido enormemente generoso por este ratito. Gracias por la invitación. Siempre Hasta la a próxima. disposición. Pausa, ya venimos.